El caso de la hermana Abaya. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Vina Thomas, quien sería conocida por todos como la hermana Abaya, nació el 26 de febrero de 1971 en la ciudad de Kottayam, estado de Kerala, en la costa tropical del mar Arábigo en la India. La chica creció en una familia muy unida y cristiana devota, aunque no han trascendido muchos datos de sus padres. Lo que sí se supo es que pertenecían a una comunidad católica practicante y que tuvieron otro hijo llamado Biju Thomas. En medio de ese ambiente de profunda espiritualidad, no fue de extrañar cuando la pequeña Vina empezó a dar muestras de una fe que la diferenciaba de otras niñas de su edad. Y aunque se podría pensar que al entrar en la adolescencia, una etapa de cambios de la que nadie escapa, ese interés quedaría en el pasado, no fue así. Por el contrario, su profunda devoción religiosa se mantuvo y manifestó un fuerte deseo de dedicar su vida al servicio de Dios. Al terminar la secundaria, decidió dedicarse por completo al servicio de su prójimo y se convirtió en religiosa, empezando como novicia y adoptando un nuevo nombre, Sor Abaya o hermana Abaya. El término Abaya significa paz, serenidad y ausencia de miedo. Era un nombre que se apegaba mucho a su personalidad. Ella pertenecía a la congregación de San José y vivía en el convento San Pío X, en su ciudad natal, en comunidad con otras hermanas de la orden religiosa. Era estudiante de pregrado en una universidad católica de su ciudad, conocida como el College de Kottayam, ya que su máxima aspiración era aprender todo lo posible sobre la doctrina católica. Se había adaptado bien a su vida como religiosa y estaba integrada de forma armónica a las jóvenes monjas como ella. También, debido a su crianza y a los valores aprendidos en su hogar, respetaba a sus superiores dentro de la jerarquía católica, a quienes consideraba fuente de inspiración. En el convento rápidamente se hizo conocida por su carácter trabajador y su amor por el trabajo y la oración. La hermana Abaya era una de las compañeras más queridas del lugar, además de ser extremadamente destacada y gracias a esto, se ganó el respeto de sus superioras. El 27 de marzo de 1992, Abaya, que para entonces tenía 19 años, se encontraba pernoctando en el hostal del convento Pío X, el cual alojaba a 123 residentes, incluyendo 20 monjas. Como de costumbre, se levantó muy temprano para sacar el máximo provecho al día. Despertó a las 4 de la madrugada con el propósito de estudiar para sus exámenes, pero sintió sed y se dirigió a la cocina para tomar algo. Horas después, nadie sabía de su paradero. Comenzaron a buscarla en todas las dependencias del convento y sus alrededores. En ese recorrido tras el rastro de Abaya, algunos detalles inusuales encontrados en la cocina despertaron las sospechas de sus compañeras acerca de que algo andaba muy mal. Pudieron notar que la puerta del refrigerador estaba abierta y había una botella de agua derramada en el suelo. También se encontró una sola zapatilla debajo del refrigerador. La otra zapatilla apareció cerca del pozo del convento. También se encontró un hacha pequeña que en el convento se utilizaba para hacer leña y un velo de monja debajo de la puerta que daba con el exterior. Finalmente, la novicia fue hallada en el mencionado pozo en las primeras horas del mismo día, pero estaba sin vida. En un principio, las autoridades del convento avisaron a las fuerzas policiales para que se encargaran de sacar del pozo el cuerpo de la hermana Abaya. Si bien varios uniformados acudieron al lugar,
sus esfuerzos por recuperar el cuerpo no dieron frutos. Fue necesario entonces que intervinieran los bomberos para poder sacar el cuerpo de la joven del sitio profundo en el cual se encontraba. Entretanto, las autoridades policiales iniciaron las investigaciones del hecho, que fue registrado como un caso de fallecimiento no natural, basado en la declaración proporcionada por la hermana Lizou, la madre superiora del convento. Luego se conoció el informe de la autopsia, en el cual el forense detalló que se observaron algunas abrasiones en el hombro derecho y la cadera, así como 2 pequeñas laceraciones por encima de la oreja derecha. También indicó que no se encontraron indicios de forzamiento al contacto íntimo. A pesar de las lesiones, que podrían parecer significativas, se concluyó que la causa de la muerte fue el ahogamiento. Según algunas reseñas, la investigación inicial de la policía local concluyó que su fallecimiento fue accidental, sugiriendo que se había resbalado y caído en el pozo. Pero otras notas acerca del caso indican que, según el informe policial, la religiosa decidió quitarse la vida porque padecía una enfermedad psicológica. Sin embargo, ni la caída accidental ni la supuesta decisión fatal les parecían convincentes a las personas cercanas a Abaya. Los detalles y las circunstancias sospechosas que rodeaban el deceso levantaron muchas preguntas e inquietudes entre sus familiares y también en las compañeras de la congregación. Para ese entonces, Jomon Punten Purakal, un activista de derechos humanos, lideró la convocatoria de un consejo que exigía investigar y procesar a los responsables de lo que él consideraba podría haber sido un ataque con el claro objetivo de conseguir un final fatal. El activista decidió hacer frente a la versión de las autoridades policiales y de la iglesia para desentrañar la misteriosa muerte de la hermana Abaya. Así, por inicia de Jomon, el 31 de marzo de 1992, se formó el Consejo de Acción del caso Abaya para que se reabriera el expediente y se investigara como un homicidio. Luego, el 13 de abril, la División Criminal de la Policía Estatal asumió la investigación y el 30 de enero de 1993 presentó un informe final que concluía que Abaya se había quitado la vida. Posteriormente, la Oficina Central de Investigación, conocida como CBI por sus siglas en inglés, se hizo cargo del caso. Esa decisión se tomó cuando la hermana Benicasia, que era la madre superiora para ese momento, y otras 67 religiosas de la Iglesia Católica de Cananaya, le escribieron al primer ministro, alegando que la investigación no se llevó a cabo correctamente y que ellas sospechaban que alguien le había quitado la vida a la novicia. Lo cierto fue que, en sus inicios, el caso de Abaya fue objeto de 3 investigaciones que presentaron conclusiones contradictorias. Como parte del proceso indagatorio, en abril de 1995 se llevaron a cabo pruebas experimentales en el pozo donde se descubrió el cadáver de la hermana Abaya, utilizando un maniquí de tamaño completo de la víctima. Pero los resultados no trascendieron. En vista de que la pesquisa parecía estar demorando demasiado, el 20 de agosto de 1996, el Tribunal Superior emitió una orden a la CBI para que finalizara su investigación en un plazo de 3 meses. Durante ese tiempo, anunciaron una recompensa en rupias equivalente a más de $3.600 para cualquier persona que pudiera proporcionar evidencia confiable en el caso. En acatamiento a la instrucción del tribunal, en noviembre de ese mismo año, la policía científica emitió su primer informe, en el cual afirmaba que no podía determinar si la muerte de Abaya fue un homicidio o si ella se había quitado la vida. Sin embargo, considerando todo el tiempo que les tomó la investigación y el precario resultado, el informe fue rechazado por el tribunal. Las reseñas posteriores sobre el caso han destacado que los procedimientos legales enfrentaron retrasos, en primer lugar, debido a los desafíos para obtener pruebas y, en segundo término, por la resistencia a cooperar de los factores influyentes y de poder. En vista de que no quedó conforme con la labor de la CBI, el Tribunal Superior transfirió la investigación a otra dependencia policial. Ya para ese entonces,
habían surgido sospechas de supuestos actos de corrupción durante el desarrollo de las indagaciones. Otro hecho que contribuyó a alimentar las suspicacias fue que la policía científica solicitó al Poder Judicial, en 4 diferentes ocasiones, que se cerrara el caso debido a la falta de pruebas. La nueva dependencia policial designada por el tribunal se hizo cargo de la segunda fase y casi de inmediato, los investigadores denunciaron una serie de alteraciones y de manipulaciones realizadas por la policía local durante la redacción del informe de la investigación. Entre los tantos hechos irregulares hallados, destacó en primer lugar que se omitió mencionar la presencia de lesiones en el cuerpo de la hermana Abaya, que parecían ser consistentes con un ataque fatal perpetrado por terceras personas. Hubo una actitud negligente en el procesamiento de la escena de los hechos, pero no se recopiló evidencia física relevante que estaba allí a simple vista. Además, el resto de evidencias físicas relacionadas con el caso fueron eliminadas y tampoco se sometió la ropa a un análisis forense. Por si fuera poco, también se determinó que algunas fotografías de las lesiones en el cuerpo fueron sustraídas del informe de la autopsia, mientras que las pruebas químicas y de laboratorio, que también formaban parte de dicho informe, fueron modificadas debido a influencias externas. A medida que iban surgiendo todos esos detalles acerca de la manipulación de evidencias y las presiones ejercidas desde afuera, ocurrió un hecho que tuvo mucha relevancia. Un oficial de la policía científica, de nombre Verghese Thomas, renunció a su cargo y a la investigación de la muerte de Abaya. Explicó que el motivo de su dimisión era que estaba convencido de que la joven religiosa había perdido la vida a manos de terceros, pero su superior le ordenó que registrara en el expediente del caso que ella se había quitado la vida. Su renuncia y declaración pública atrajeron la atención de los medios en toda la India y generaron intensos debates en el Parlamento y la Asamblea del Estado de Kerala. Por su parte, el magistrado superior de justicia hizo notar que ciertos intereses ocultos seguían intentando sabotear la pesquisa del caso de la hermana Abaya. Además, fuentes judiciales y organizaciones de derechos humanos señalaron que estos factores de poder estaban tratando de ejercer influencia sobre las agencias de investigación y los funcionarios gubernamentales. Fue entonces cuando la familia de la joven religiosa unió esfuerzos con diversas agrupaciones de derechos humanos, con el fin de presionar para que se reabriera el caso y se llevara a cabo una investigación más exhaustiva. Tras años de lucha, en marzo de 2008, la Corte Suprema de Kerala ordenó una nueva investigación del caso. Meses más tarde, en diciembre de 2008, la policía científica hizo una declaración en la cual informó el resultado de las investigaciones y confirmó lo que parecía ser un secreto a voces. En primer lugar, llegaron a la conclusión de que la hermana Abaya perdió la vida de forma violenta a manos de terceras personas. Además, se informó que fue un acto premeditado, perpetrado por 2 sacerdotes y una monja para encubrir una relación ilícita. En ese momento se dieron a conocer los nombres de los 3 sospechosos: el padre Thomas Kotor, el padre José Putrukayil y la hermana Sefi. Fueron acusados formalmente por los delitos de asesinato y destrucción de pruebas. Thomas era un vicario e impartía clases de psicología en la misma universidad donde estudiaba Abaya. También se desempeñaba como secretario del entonces obispo y más tarde se convirtió en canciller de la diócesis católica en Kottayam. Rondaba los 70 años y era un erudito en teología de la moral. Por su parte, la hermana Sefi tenía 57 años y se hospedaba en el mismo albergue que Abaya, el hostal del convento Pío X. De hecho, aunque no tenía un nombramiento formal, Sefi ejercía de facto como responsable de esa residencia. Según los investigadores, el desencadenante del ataque fatal perpetrado contra la joven religiosa fue que Sefi mantenía un romance clandestino no con uno, sino con los 2 sacerdotes que enseñaban en una universidad en Kottayam. El hecho era evidentemente ilícito e inapropiado
por tratarse de religiosos que hacen votos de castidad. Si su secreto se revelaba, todos tenían mucho que perder. En la reconstrucción de los hechos se supo que el día del incidente, Abaya se estaba preparando para un examen y su colega, la hermana Shirley, la despertó a las 4 de la madrugada. Luego fue a la cocina del convento a buscar agua fría del refrigerador, no solo porque tenía sed, sino también para lavarse la cara y mantenerse despierta. Abaya bebió agua de la nevera en la esquina cerca de la cocina. Mientras se disponía a regresar a su habitación, oyó algunas voces que provenían del interior de la cocina. Al mirar dentro quedó sorprendida por lo que vio. Supuestamente, Abaya fue testigo de encuentros íntimos entre los dos sacerdotes y Sefi. En ese preciso momento, el padre Thomas también la vio a ella. La policía concluyó que, temiendo que revelara el incidente, el cura tapó la boca de la infortunada novicia para impedir que gritara. Mientras, Sophie la golpeó 3 veces con un hacha en la parte posterior de la cabeza. Después del ataque, Abaya cayó al suelo, completamente inerte. El cuerpo fue llevado por Thomas y Sefi hasta el pozo que estaba cerca. Como indicadores de que algo malo había ocurrido en el lugar, en la entrada de la cocina se encontró una sandalia y también el velo que había quedado atascado en la puerta de salida de esa área. Estos elementos que pertenecían a Abaya y que constituían pruebas de todo lo ocurrido, posteriormente fueron destruidos por el sacerdote Thomas, según revelaron las investigaciones. La evidencia más crucial en la que se basó la policía fue la escena de los hechos. Se encontró una botella de agua volcada cerca de la nevera, con el agua derramada. El velo estaba debajo de la puerta de salida, que estaba cerrada desde el exterior, mientras que los pestillos interiores estaban abiertos. También hallaron un hacha y una canasta caídos, y las 2 zapatillas de Abaya estaban en diferentes lugares. En conjunto, el área mostraba signos de una pelea que había tenido lugar en su interior, aunque no había rastros de sangre en la escena. Además de su naturaleza impactante, el caso se destacó por la prolongada duración de los procedimientos legales. La Fiscalía presentó cargos contra los 2 sacerdotes y la monja en 2009, y luego de 2 años, los acusados presentaron una petición para ser exonerados en el tribunal. Este proceso tardó 9 años en llegar a una conclusión. En marzo de 2018, el Tribunal Especial de la CBI exoneró al padre José, argumentando que los fiscales no presentaron pruebas sólidas que demostraran que el acusado estuvo presente en el convento el día del homicidio. Sin embargo, las solicitudes de liberación de los otros 2 acusados fueron rechazadas. El juicio, que finalmente establecería sanciones para los responsables del ataque fatal contra la hermana Abaya, comenzó en agosto de 2019, pero poco después hubo una nueva táctica dilatoria de los acusados, quienes solicitaron aplazar los procedimientos argumentando temor a la propagación del COVID. Sin embargo, el tribunal desestimó esta solicitud y la Fiscalía anunció que presentaría un total de 49 testigos. Durante su desarrollo, 8 de los 49 testigos de la acusación se mostraron hostiles, algo que según las reseñas se podría deber a presiones contra ellos para que no hablaran. No obstante, el tribunal se fundamentó en pruebas circunstanciales y en el testimonio de un sujeto conocido como Adeka Raju, quien era conocido por robar las nueces del convento y quien precisamente estaba en el lugar para sustraer nueces la madrugada en que todo ocurrió. Él afirmó haber visto al sacerdote Thomas en el albergue. Ese dato fue crucial, porque ubicó al principal acusado en la escena de los hechos. El convento Pío X, el 27 de marzo de 1992, el día del incidente. El cura no tenía permiso para estar allí, ni motivos válidos. Pese a las evidencias en su contra, los acusados continuaron manteniendo su inocencia durante todo el juicio. Este caso controversial desde su inicio necesitó de 29 años para que finalmente la hermana Abaya recibiera la justicia merecida. El 22 de diciembre de 2020, el tribunal emitió su veredicto. El fallo encontró al padre Thomas Kotor y a la hermana Sefi
culpables de asesinato y destrucción de pruebas. Además, el cura recibió un cargo adicional por allanamiento, puesto que él no debía estar en el hospedaje del convento. Durante el juicio, la fiscalía argumentó a favor de la pena de muerte, destacando lo excepcional del caso en el que una religiosa y un sacerdote conspiraron para dejar sin vida a una joven monja que solo tuvo el infortunio de sorprenderlos vulnerando todos los votos de la fe católica. Al día siguiente, el tribunal dictó sentencia de cadena perpetua para ambos condenados. Junto a este dictamen, la corte le impuso al padre Thomas una multa en rupias por un monto equivalente a $7,300, mientras que la multa para la monja Sefi fue de $6,000. Cuando el tribunal de la CBI sentenció a Thomas y Seppi por el homicidio, ella comenzó a llorar, mientras él se veía aturdido. Sin embargo, pronto se recompuso, declaró su inocencia en el caso y afirmó que no había hecho nada malo. Aseguró que seguiría adelante de acuerdo con el plan de Dios. Este caso generó un gran revuelo, ya que se acusó a las autoridades de la iglesia de intentar encubrir a los clérigos y a la monja acusados. Por su parte, la iglesia afirmó que las acusaciones y detenciones estaban destinadas a dañar su imagen y trató de movilizar a sus fieles en contra de la mano dura del organismo de justicia. La investigación que finalmente puso tras las rejas a quienes la atacaron para silenciarla duró más años que aquellos que tuvo de vida la hermana Abaya. Para el momento en el que la joven religiosa recibió la justicia merecida, ya sus padres habían fallecido. Jamon Putempurakal, activista de derechos humanos y único miembro sobreviviente del grupo que luchó para hacer prevalecer la verdad en el caso de la hermana Abaya, dijo que finalmente se había obtenido justicia, y que ello era un ejemplo clásico de cómo nadie debería creer que solo por tener poder, dinero o influencia puede salirse con la suya. Entre quienes celebraron la sentencia estaban también varias religiosas expulsadas de sus congregaciones por denunciar abusos por parte de obispos y clérigos. El caso de la hermana Abaya atrajo una atención mediática significativa y se convirtió en un símbolo de justicia para aquellos que habían sido víctimas de encubrimientos institucionales. Es considerado uno de los casos emblemáticos en la historia legal de la India, especialmente en relación con crímenes dentro de instituciones religiosas. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo, te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima Historia Criminal.